¿Cómo era Óscar de pequeño? ¿Qué personalidad tenía Óscar? Pues mira, yo recuerdo un nene súper tímido, buena gente, porque gracias a mis padres pues he tenido una educación pues así, tal cual, basada en el respeto, en la educación. Y el recuerdo que tengo yo es eso, un chaval disciplinado cuando iba a entrenar, porque desde los 4 o 5 añitos empecé a entrenar, y me acuerdo que ya era muy disciplinado en el entreno. En aquella época recuerdo a otro entrenador, que también le tengo un gran respeto y me aportó muchísimo, Rafa Martín, del CAO Verdún. Eh, Recuerdo pues eso, un nene súper, no me estoy poniendo medallas ni mucho menos, pero no era un niño atrevido, no era un niño pues que me gustaba ir peleándome por ahí con otros niños, que va, ni mucho menos, siempre evitando el conflicto. He jugado con amigos, íbamos, me acuerdo, al parque, jugábamos a las canicas, jugábamos al balón contra las persianas, correteábamos para arriba y para abajo, pero no he sido nunca un niño malo, travieso. Lo que te he dicho antes, educado y cariñoso con los míos, pero sí que es verdad, muy entregado desde muy niño, muy entregado al deporte. Ese es el recuerdo que tengo. Es decir, empezaste a los 4 o 5 años a practicar este deporte, Ajá. concretamente ¿en qué disciplina? Bueno, en aquella época, pues mira, de la mano de mi padre, el señor Antonio Biel, nos metimos en el gimnasio del CAO Verdún. Miento, con 4 añitos empecé en judo, Ujú. cerquita de casa. Vivíamos entonces en Barcelona, en Verdún. Pero bueno, el judo no me llenó. Estuve unos meses, no sé si llegó al año, y entonces con 5 añitos entramos en CAO Verdún. Mi Ujú. padre pues le había siempre muy deportista, se interesó un poquito por el tema de los guantes de boxeo y cogimos y nos metimos en aquel gimnasio. Me acuerdo que había que bajar unas calle Viladrosa, si no me equivoco, bajamos unas escaleritas y ahí estaba el auténtico CAO Verdún. Y ahí empezamos con el deporte del... En aquella época se estilaba mucho el full contact, el full contact que venía de aquella época más americano, era un kickboxing pero sin low kick, con pantalón largo, Ujú. buen boxeo, buen pateo, pero sin low kick. En aquella época se estilaba más el full contact y el karate. Entonces yo, debido a mi edad, pues empecé con el karate. Karate semi-contact, no se podía golpear en la cara, evidentemente, por nuestra edad, pero ya con esa base del karate, ya enfocándonos a lo que era el full contact kickboxing de aquella época, ¿no? Y con eso empezamos. ¿Y cuándo te diste cuenta nada más empezar a practicar este deporte o cuándo fue el momento en el que dijiste, buah, esto es mi vida, o sea, no quiero dejar de hacerlo nunca? Bueno, es que yo creo que al final, lo que te decía antes, me enfoqué desde muy niño, que ya ves tú, no tienes ni uso de razón todavía. Y con 7, 8, 9 años ya, con 8 o 9 añitos ya creo que empecé a competir en esas modalidades de karate. Ujú. Me fueron bien, quedé campeón de Cataluña, campeón de España. Y recuerdo que con 12 añitos ya salió en las revistas de aquella época de artes marciales, el Dojo y compañía, que bueno, conseguí el cinturón negro de full contact y en aquella época pues era el cinturón negro de full contact más joven de toda España, ¿no? Con 12 añitos conseguir un cinturón negro, pues bueno, sin darme cuenta llegué a eso, pero sí que es verdad que en ese momento ya decía, jolín, esto me encanta. Y además me encantaba el entrenar, el sufrir y el competir. Y ya de ahí ya no salí. Qué bueno. Wow. Nos mudamos de Barcelona a Sabadell, hubo un cambio, Ujú. justo con 12 13 añitos, y como son las cosas, como es el destino, que tal y como llegamos a Sabadell, con mi padre una semana o dos que estábamos viviendo ya aquí en Sabadell, dimos un paseo de fin de semana y nos encontramos con el Meguro Gym, que se estaba empezando a hacer reformas en un local que iba a ser el Meguro Gym de Sabadell. Había uno en Barcelona, Ujú. que lo llevaba Víctor Amat, y estaban construyendo el de Sabadell. O sea, yo pasé del CAO Verdún sin darnos cuenta al Meguro Gym en cuestión de unos meses. Parece que el destino era ese, ¿no? Cambio de vivienda con la familia y Ujú. cambio de club. Qué bueno. Y sin darme cuenta, pues ahí continuó mi carrera.